Bien, continuando entonces con el encuentro del lunes pasado, eh, vamos a seguir el hilo histórico, pero además tenemos la ayuda de Mirko Casale en Ahí les va, que él parte justamente de la base de lo que era la doctrina Monroe para explicarnos lo que es el corolario Trump, digamos, la versión actualizada de la doctrina Monroe actualmente. Así que vamos a reproducir exactamente el video de Ahí les va, porque nos parece que es suficientemente claro como para poder explicarnos bien cómo es esa reactualización que se da. Así que bueno, ahí vamos con Mirko. Como si más de 200 años de doctrina Monroe no bastaran, ahora a América Latina y el Caribe le toca lidiar con su versión 2.0, la doctrina Donroe. Un crudo recordatorio de que en la vida y en la geopolítica las cosas nunca son tan malas como para que no puedan empeorar. ¿En qué consiste exactamente esa nueva guía de la política exterior estadounidense delineada por Donald Trump? ¿En qué se parece y en qué no a la enunciada hace 2 siglos por James Monroe y a las sucesivas interpretaciones que la Casa Blanca ha hecho de ella en todo este tiempo? Los detalles en los próximos minutos. Ahí les va. En 1823, el presidente estadounidense James Monroe proclamó una doctrina bautizada con su propio apellido que, con sus hasta cierto punto variadas interpretaciones, marcaría las futuras relaciones de la entonces joven nación con todos sus vecinos del sur. Recordemos que en aquellos años muchas naciones latinoamericanas y caribeñas estaban recién independizadas de potencias coloniales europeas. Varias de ellas todavía estaban tratando de culminar ese proceso y unas pocas ni siquiera estaban cerca de lograrlo. Los propios Estados Unidos no habían llegado ni siquiera al 50 aniversario de su declaración de independencia del Imperio Británico. Es en ese contexto que Monroe anuncia su famosa doctrina, inicialmente orientada a que las naciones de Europa Occidental que habían colonizado y seguían colonizando buena parte de la región se abstuvieran de llevar a cabo nuevas intervenciones. En el papel, la doctrina Monroe buscaba proteger a las jóvenes naciones que surgían por el continente, entre ellas los propios Estados Unidos, de la injerencia europea y, en la práctica, asegurarse una ventaja estratégica para sí mismos. Ventaja estratégica que no dejaron pasar en sus primeras intervenciones en América Latina y el Caribe, que llegaron poco después, como por ejemplo la invasión estadounidense de México, que tuvo lugar apenas a 2 décadas de que Monroe anunciara que Estados Unidos no toleraría intervenciones en la región. Intervenciones que no fueran las suyas propias, claro está. Sin embargo, solo 80 años después de enunciada, esta visión doctrinaria perdió el poco aura de sinceridad que podía quedarle cuando, como no, otro presidente estadounidense reinterpretó y expandió, nunca mejor dicho, sus postulados. Así, en 1904, Theodore Roosevelt añadió el corolario que lleva su apellido a la doctrina que llevaba el apellido de Monroe. Según los nuevos términos, Estados Unidos se autoconcedía el derecho de intervenir en los asuntos del llamado hemisferio occidental cuando considerara que algún país o gobierno se mostraba inestable o incapaz, lo que en la práctica fue la base conceptual de todo el intervencionismo de Washington en la región durante el siglo XX y casi todo lo que va del XXI. Es decir, esta forma de entender la región y su relación con ella hizo que Estados Unidos básicamente actuara como le dio la gana durante 2 siglos, poniendo y sacando presidentes o interviniendo militarmente de forma directa o indirecta en decenas de ocasiones. Sin embargo, pareciera que a Donald Trump todo eso no le bastara y aunque en el papel solo esté queriendo reforzar la doctrina Monroe y su corolario Roosevelt, la forma en la que lo está haciendo ha llevado a algunos analistas a hablar directamente del surgimiento de una nueva doctrina, una doctrina Donroe, denominación que incluye el don de Donald para diferenciarla de la original. Y sus principales características están delineadas en la más reciente Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense,
publicada en noviembre de 2025. Según el documento, lo que en Washington denominan hemisferio occidental volvería a convertirse en la prioridad número uno de la política exterior estadounidense, con el objetivo de hacer cumplir la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en la región y así controlar los activos que considera estratégicos, incluso por la fuerza si fuera necesario. Además, la Casa Blanca deja claro en ese texto que no tolerará la presencia de rivales geopolíticos como China, Rusia o Irán en Latinoamérica y el Caribe. Al contrario que otros tiempos en los que se prefería la hipocresía al cinismo, en el texto no se intenta justificar el intervencionismo estadounidense recurriendo a la defensa de modelos de gobierno o civilizatorios como la democracia o el orden internacional, sino que directamente la justificación estaría en la seguridad nacional y los intereses económicos estadounidenses sin mayores eufemismos. Según esta lógica, además, Estados Unidos abandonaría la ambición de dominar el mundo entero, de cara a concentrarse en aquellos puntos del globo que perciba como abiertamente beneficiosos o vitales para sus intereses. La filosofía de este monroísmo devenido en donroísmo es tan rústicamente sincera que en el mismo documento dejan por sentado que la influencia desmesurada de las naciones más grandes, ricas y fuertes es una verdad intemporal de las relaciones internacionales, por lo que el resto de países deben elegir entre someterse o ser barridos por ellas. Según el texto, el orden internacional nunca se ha basado en otra cosa que, la cita es textual, la regla de los más grandes, más ricos y más fuertes, quienes dictan su voluntad a los demás. Y nada, pues a este respecto toca agradecer a la Casa Blanca la sinceridad con la que describen lo que entienden por modelo civilizatorio. Es decir, Estados Unidos busca obtener lo mismo que siempre y de la misma forma que siempre de sus vecinos del sur, pero con todavía menos ganas de disimular lo que realmente buscan ni de esforzarse en tratar de convencer a los demás de la supuesta legalidad de sus acciones. Es decir, el donroísmo sería apenas una actualización del monroísmo, pero ya sin la M de máscara. Un ejemplo de esta política exterior a cara descubierta sería la agresión estadounidense contra Venezuela a inicios de año y el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, donde se combinan todos los elementos de la doctrina Monroe: intervención directa y violenta en lo que llaman su patio trasero, recursos estratégicos en juego, mensaje directo para lo que denominan poderes hostiles extrahemisféricos presentes en el país agredido y, sobre todo, desprecio absoluto ante la legalidad internacional. Ojo, esta política de controlar con más mano dura si cabe lo que considera su hemisferio no implica que ahora Washington vaya a olvidarse del resto del mundo, en absoluto. En Asia, Trump tratará de contener a China recurriendo menos a la disuasión militar y más a medidas económicas y tecnológicas, aunque de momento ambas estrategias hayan fracasado. A Europa Occidental le exigirá, como viene haciendo desde ya antes de iniciar su segundo mandato, que se defienda ella misma, pero de no hacerlo buscará la forma de presionarla para que lo haga y, con la creciente dependencia de Londres y Bruselas respecto a Washington, es muy probable que lo consiga. Tampoco abandonará a su suerte a ese portaaviones estadounidense llamado Israel, pero tratará de garantizar su supervivencia mediante aliados regionales y ataques puntuales, evitando conflictos largos y costosos para Estados Unidos. Es decir, el mundo no se va a librar tan fácilmente del donroísmo, pero quien más va a sufrir sus consecuencias es, con diferencia, América Latina y el Caribe, una región largamente golpeada por la vocación intervencionista estadounidense y, por tanto, habituada a combatirlo, pero que ahora tendrá que encontrar la manera de defender su soberanía e independencia en condiciones probablemente todavía más adversas que las que vivió durante el siglo XX. Porque si durante 2 siglos la doctrina Monroe fue el móvil para la conducta criminal de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, la doctrina Monroe vendría a ser la confesión y sin arrepentimiento.
Bien, sin ánimo de traer, digamos, todo un tema que merecería mucho más tiempo, pero también no queremos dejar de mencionarlo, es la cuestión también de qué hablamos cuando hablamos de independencia, de qué hablamos cuando hablamos del antiimperialismo, que para convocatoria y segunda independencia es también anticapitalismo, digamos, ¿no? O sea, una y otra no puede existir una postura verdaderamente antiimperialista si también no es anticapitalista. Por eso nuestra organización se llama Convocatoria Segunda Independencia, es decir, estamos hablando de una segunda independencia después de la del 9 de julio de 1816, que no terminó de ser, porque después terminamos dependiendo tanto económicamente que no pudimos ser libres verdaderamente. Entonces, es segunda independencia para la liberación nacional y social. Es decir, lo nacional tiene que ver con que justamente ser independiente del imperialismo, y lo social es también ser independientes en relación a al sector de la población, el marxismo la llama la burguesía, que justamente oprime al pueblo en consonancia con ese imperialismo, ¿no? Entonces, nada, nos pareció que era interesante por lo menos dejar planteada la discusión, y vamos a usar un viejo video de Iñaki Gil de San Vicente en el que nos habla de esto, y nos pareció importante marcarlo, ¿no? De todos modos, somos conscientes que es una discusión bien profunda y que seguramente la estaremos abarcando después que trabajemos justamente en lo que va a ser el bloque que sigue en la formación. Un pueblo, cuando recupera su lengua, que es el ser comunal que habla por sí mismo, cuando recupera su cultura, cuando recupera la capacidad de hacer esos valores de uso, cuando se desmercantiliza, es cuando realmente empieza a recobrar su independencia, ¿no? Porque la independencia en ese sentido es que ese pueblo reconstruye desde un esquema de propiedad colectiva, de propiedad comunal, de propiedad de todo el pueblo, reconstruye lo que todo ese pueblo ha ido haciendo y que siempre ha estado, o desde que surgieron las castas y las clases sociales, ha estado expropiado por la minoría, ¿no? Y este es el concepto socialista de autodeterminación, enfrentado al concepto burgués. En estos momentos, el concepto socialista de autodeterminación, que solamente es coherente cuando se aplica el concepto de independencia socialista, el concepto de autodeterminación y el concepto de independencia socialista es la fuerza movilizadora más potente contra el imperialismo. Y no solamente en las naciones que sufren opresión nacional, sino incluso en las naciones que no sufren opresión nacional. Y esto hay que recalcarlo, porque dentro de la teoría marxista y también dentro de una parte de la teoría burguesa siempre se ha sabido que existían dos naciones. Aquí hay que volver al concepto de dialéctica. Dentro de una nación siempre existen dos naciones, y dentro de un pueblo siempre existen dos pueblos. Siempre que exista opresión siempre que exista opresión de clase y explotación. Y aquí tenemos que volver a la economía marxista. El marxismo lo bueno que tiene es que interrelaciona diversos conceptos, interrelaciona permanentemente el concepto de explotación económica con el concepto de opresión política, con el concepto de dominación cultural, ¿no? Y eso permite, en esos tres niveles, permite introducir siempre la opresión nacional, la opresión de sexo género, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, desde esta perspectiva, desde este criterio, cuando un pueblo, una nación, incluso no sufriendo opresión nacional por otra potencia exterior, incluso así está sufriendo una opresión nacional interna. ¿Por qué? Porque su burguesía tiene un concepto de nación diferente. Tiene el concepto de nación que gira alrededor de la propiedad privada.
mientras que el pueblo tiene un concepto, el pueblo trabajador, la clase trabajadora, tiene un concepto no teorizado, difícilmente teorizado, porque no tiene recursos intelectuales, la universidad está en poder de la burguesía, la cultura está en poder de la burguesía, etcétera, etcétera. Ese pueblo no tiene capacidad para crear un concepto de nación, o si la tiene muy débil, para crear un concepto de nación que gire alrededor del concepto de propiedad pública o propiedad social o propiedad socialista. Entonces, dentro de toda nación existen dos naciones diferentes, la nación burguesa y la nación obrera, la nación burguesa y la nación trabajadora, ¿no? Esto lo constató Lenin, esto lo constató Marx. Disraeli ya habla de dos naciones dentro de Gran Bretaña, etcétera, etcétera. O sea, la burguesía era consciente de eso. Y eso, pues básicamente desde el comienzo de la lucha obrera a finales del siglo XVIII, eran muy conscientes los británicos de que tenían que desarrollar algún esquema para que el proletariado británico, inglés y británico en general, no generara otro concepto diferente de nación por las enormes desigualdades sociales que había entre ellos, ¿no? Bueno, para finalizar, no queríamos dejar de hablar de Cuba, porque si tenemos que hablar de antiimperialismo, Cuba es quien ha sido realmente nuestra luz en América Latina, por haber resistido todos estos años y ojalá lo pueda seguir haciendo frente al momento que está viviendo. Por esa razón queríamos traer, para finalizar este pequeño video, al discurso que realiza el Che Guevara en Naciones Unidas en 1964, que lo dice todo. Así que, compañeros, compañeras, nos vemos ahora para poder discutir este material en el encuentro de la formación de los lunes a las 20:30. Industries of Cuba. I invite him to address the assembly. Señor presidente, señores delegados, la representación de Cuba ante esta asamblea se complace en cumplir, en primer término, el agradable deber de saludar la incorporación de 3 nuevas naciones al importante número de las que aquí discuten problemas del mundo. Saludamos, pues, en las personas de su presidente y primeros ministros, a los pueblos de Zambia, Malawi y Malta, y hacemos votos porque estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Hacemos llegar también lo de las clases dominantes de países latinoamericanos contra nuestra revolución. En otros, más tristes aún, es producto de los deslumbrantes resplandores de Mamón. Como es de todos conocido, después de la tremenda conmoción llamada crisis del Caribe, los Estados Unidos contrajeron con la Unión Soviética determinados compromisos que culminaron en la retirada de cierto tipo de armas que las continuas agresiones de aquel país, como el ataque mercenario de Playa Girón y las amenazas de invadir nuestra patria, nos obligaron a emplazar en Cuba en acto de legítima e irrenunciable defensa. Pretendieron los norteamericanos, además, que las Naciones Unidas inspeccionaran nuestro territorio, a lo que nos negamos enfáticamente, ya que Cuba no reconoce el derecho de los Estados Unidos ni de nadie en el mundo a determinar qué tipo de armas pueda tener dentro de sus fronteras. En este sentido, solo acataríamos acuerdos multilaterales
con iguales obligaciones para todas las partes. Como ha dicho Fidel Castro, mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Nosotros no renunciaremos a ninguno de esos derechos. El señor secretario general de las Naciones Unidas, U Thant, entendió nuestras razones. Sin embargo, los Estados Unidos pretendieron establecer una nueva prerrogativa arbitraria e ilegal, la de violar el espacio aéreo de cualquier país pequeño. Así han estado surcando el aire de nuestra patria aviones U-2 y otros tipos de aparatos espías que con toda impunidad navegan en nuestro espacio aéreo. Hemos hecho todas las advertencias necesarias para que cesen las violaciones aéreas, así como las provocaciones que los marinos yanquis hacen contra nuestras postas de vigilancia en la zona de Guantánamo, los vuelos rasantes de aviones sobre buques nuestros o de otras nacionalidades en aguas internacionales, los ataques piratas a barcos de distintas banderas y las infiltraciones de espías, saboteadores y armas en nuestra isla. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte.